Vamos al Evangelio de Juan, vamos a continuar con esta serie que estamos desarrollando desde hace ya tiempo acerca del Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si gustan, ir abriendo sus Biblias, o bueno, si lo tienen ahí en sus teléfonos. Vamos a Juan capítulo 9. Y el día de hoy vamos a estar leyendo Juan capítulo 9, del versículo 35 al versículo 41, ¿sí? En esta ocasión, en este domingo, vamos a concluir ya con el Evangelio, con el capítulo 9 del Evangelio de Juan, gracias a Dios. Próximo domingo estaremos iniciando, si Dios permite, ya con el capítulo 9-10, ¿sí? El capítulo 10, perdón. Bueno, nosotros hemos visto a lo largo de este capítulo noveno ha sido un capítulo muy hermoso. Hemos visto la historia de un hombre que nació ciego, que fue sanado por el Señor. Fuimos testigos de un milagro sin precedentes, porque de hecho se presenta como un milagro que jamás había sucedido, perdón, en la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Un hombre con una ceguera congénita que es sanado por el Señor, una ceguera congénita que el Señor dice, él no nació por el pecado de él, por el pecado de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y vemos esta grandiosa obra de Dios que se manifiesta en este hombre que fue la salvación. Este hombre que una vez que es sanado, que es restaurado, y que la gran parte de los comentaristas bíblicos, de los eruditos, llegan a la conclusión de que este hombre nació sin globos oculares, es decir, fue un milagro sorprendente, un milagro hermoso, precioso, grande. Una vez que es restablecida su vista, sus vecinos lo llevan de manera que decíamos en la enseñanza última del Evangelio de Juan, de este capítulo 9. No sabemos por qué razón, bueno, sí sabemos por qué razón, lo llevan ante los fariseos. ¿Por qué? Porque había sido sanado en un día de reposo, y con los fariseos inicia toda una inquisición, toda una investigación absurda totalmente, donde llaman a los padres para ver si es su hijo. Los padres, por el temor a no ser excomulgados, expulsados de la sinagoga, dicen, no, véanlo con nuestro hijo, a él pregúntenle, él ya está grandecito, él ya tiene edad. Y vemos a unos padres que prefieren que expulsen de la sinagoga a mi hijo y no a nosotros, ¿sí? Explicábamos también en las enseñanzas anteriores que ser expulsado de la sinagoga no representaba nada más el que no podías asistir al templo, a la sinagoga en sí, sino que representaba el fin de toda relación religiosa, comercial, y económica. Es decir, quedaban totalmente excluidos del pueblo, considerados como si no fueran israelitas, ¿sí? Y era tan fuerte esta imposición de la excomunión o de la expulsión de la sinagoga, que se tenía la norma de que no podían ni siquiera estar a 3 metros de distancia de aquella persona que había sido expulsada, ¿sí? Y recordemos que los fariseos son quienes dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Aquellos que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios, aquellos que confiesen que Jesús es el Mesías, a ellos los vamos a expulsar. Es decir, esta norma se basaron en algo que ellos mismos habían producido, ¿sí? Ni siquiera estaba contemplado en la ley esa causa para expulsar a una persona, ¿sí? Muy bien, entonces nos quedamos con un hombre que fue expulsado de la sinagoga, un hombre que en toda su vida había visto, y el día que ve, dentro de las primeras horas que tiene vista, lo expulsan de la sinagoga. Él no tiene miedo de que lo expulsen de la sinagoga, es decir, en toda su vida estuvo dependiendo de sus padres, de las personas que le ayudaban, que le daban, y ahora él necesita pues mucho, porque ahora está excluido, incluso socialmente, económicamente, religiosamente, de todas las personas. Entonces, el panorama para esta persona realmente es un tanto complicado, ¿sí? Esto es lo que nosotros vimos en la ocasión anterior. Hoy vamos a ver
a partir del versículo 35, como les indicaba, a partir del versículo 35 al versículo 41. Y el tema que vamos a tener a manera de pregunta se va a titular ¿Qué ves en Jesús? ¿Qué ves en Jesús? ¿Sí? Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos guíe, nos ayude y que podamos nosotros recibir la palabra de Dios. Vean, el título es ¿Qué ves en Jesús? ¿Sí? Sería irónico que nosotros estemos en este lugar, que nuestra mente esté en otro lugar, divagando en se me quedaron los frijoles en la estufa, esto, aquello, porque si la pregunta es ¿qué ves en Jesús? Y vamos a ver que se puede ver distinto, se puede percibir de manera distinta al Señor, pues vamos a poner nuestros ojos de la fe en la palabra de Dios, vamos a pedirle que el Señor nos ayude y vamos a trabajar en la predicación, ¿sí? La forma de cómo aquellos que están recibiendo la enseñanza trabajan es poniendo atención, atendiendo lo que se va a estar diciendo, porque es palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar, por la oportunidad que nos das de levantar tu nombre, exaltarte, glorificarte. Y ahora, Señor, que vamos a tu palabra, te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Decía el salmista, abre mis ojos y miraré las grandezas de tu ley, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, ayúdanos a comprometernos, Señor, poner atención, Señor, estar dispuestos, estar abiertos a lo que tú estás expresando, Señor. Y, Señor, líbranos de escuchar tu palabra, Señor, en el pensamiento de decir, una narración más, una exposición más, líbranos de eso, porque eso sería pecaminoso delante de ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al versículo 35, ya con este antecedente que les he dado. Este hombre ciego de nacimiento, concluimos, ha sido expulsado, todo lo que implica la expulsión, y vamos al versículo 35, ¿sí? Dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, este versículo nos está implicando dos acciones. Número uno, que Jesús sabía que le habían expulsado, ¿sí? Aunque Jesús no estuvo presente cuando los fariseos toman esta determinación y lo expulsan de la sinagoga, sin embargo, Jesús sabía que lo habían expulsado, dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Es decir, Jesús ya sabía que lo habían expulsado, Jesús entiende que la expulsión significa que está fuera de toda relación religiosa, relación social, relación económica, es decir, Jesús sabe que él se encuentra en una situación totalmente precaria, en una situación totalmente difícil para él, es considerado como un no israelita en el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces Jesús lo sabe, ¿sí? Ahora, la otra acción que se está dando aquí es que dice, y hallándole le dijo, es decir, esta palabra hallándole implica que para hallarle primero Jesús tuvo que buscarle. Entonces aquí tenemos estas dos acciones. El Señor sabía la situación en la que se encontraba este hombre que ha sido expulsado y el Señor buscó a este hombre que había sido sanado, ¿sí? Entonces el Señor, esto nos deja ver que el Señor conoce las circunstancias de cada uno de nosotros, las limitaciones, los problemas en medio de los que nosotros muchas veces estamos viviendo, etcétera. Él lo sabe, él busca a esta persona, pero quiero que vean que cuando él encuentra a esta persona que ha sido sanado y que ha sido expulsado de la sinagoga, vean lo que Jesús le pregunta, vean lo que Jesús le dice. Dice versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es decir, vean que Jesús no le dijo, oye, ¿y ahora de qué vas a trabajar? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Sino lo que Jesús le dice en medio de una situación que Jesús conocía que era difícil para él, lo que Jesús le dice es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y ahí nosotros vemos que lo que le importa al Señor es si cree en el Hijo de Dios.
No le estaba importando si tenía para comer, si había sufrido porque lo habían expulsado, porque eso él ya lo conocía, pero el Señor se interesó más si él creía en el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante para el Señor mismo cerciorarse de si ha creído en el Señor? ¿Por qué? Para el Señor Jesucristo es más importante incluso en nuestras vidas si tú crees en el Señor, si tienes para pagar la renta, si tienes para comer, ¿por qué es más importante eso? Vamos a Juan capítulo 3, vamos al versículo 16 al 21 y vamos a estar viendo aquí por qué razón es más importante si crees en el Señor Jesucristo, que si tienes para comer, que si te han expulsado de la sinagoga, que si estás sufriendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos unos capítulos hacia atrás, estamos en el capítulo 9, vamos a retroceder al capítulo número 3, vamos a partir del versículo 16 al 21, estos versículos ya los hemos visto en algún momento, y vamos a ver a partir de estos versículos por qué razón es tan importante para el Señor que crean en el Hijo de Dios. Dice, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué es importante para el Señor que crean en el Hijo de Dios? Para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque es importante para que crean en el Señor Jesucristo, para que sean salvos por medio de él. Lo que está implicando que no se puede ser salvo si no es a través del Señor Jesucristo. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la razón. ¿Por qué razón le pregunta el Señor a esta persona que ha sido sanada recientemente de su vista, que ha recobrado la vista y que ahora ha sido expulsado de la sinagoga? Porque el Señor quiere ver si su alma ha sido salvada al creer en el Señor Jesucristo, al creer en el Hijo de Dios. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿por qué en medio de esta situación tan difícil para el hombre? Porque algunos podrían argumentar, Jesús fue muy egoísta, ¿por qué se preocupa más en medio de una expulsión de la sinagoga, de una excomunión de la sinagoga, de una persona que está realmente incapacitado, no ha trabajado en toda su vida, no conoce a las personas, etcétera? ¿Por qué en vez de preguntarle en qué te puedo ayudar, oye, necesitas algo? ¿Por qué viene el Señor y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y la respuesta es porque para Jesús le importaba su alma, le importaba su salvación, le importaba el perdón de sus pecados. Eso era lo más importante para el Señor. De hecho, esa fue la razón por la que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿sí? Vamos a regresar nuevamente a Juan capítulo 9. Ahora vamos al versículo 36. Una vez entonces que el Señor le pregunta en el 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vean la respuesta en el versículo 36. Él le contesta y le dice, Señor, le dice, sí, Señor, pero ¿quién es para que yo crea en él? ¿Sí? Ahora, la expresión Señor no es una expresión de que lo está reconociendo como Señor, sino es una forma respetuosa de dirigirse a Jesús. Pero vean la respuesta que da esta persona. Él le dice, Señor, ¿quién es? Yo necesitaría saber quién es para poder creer en él. Es decir, él tiene ya una manifestación de fe, tiene una manifestación de que se está inclinando hacia el Hijo de Dios, que está creyendo en el Hijo de Dios, pero él está diciendo, bueno, señores, que en toda mi vida yo no he visto, no conozco ni siquiera a las personas, mucho menos conozco quién es el Hijo de Dios, pero si me dices quién es el Hijo de Dios, voy a creer en él, ¿sí? Ahora, quiero que vean aquí que está hablando un ciego que tiene pocas horas con su vista y que está respondiendo de una manera tan hermosa, que está respondiendo de una manera tan ejemplar. Él está
usando su vista, tiene pocas horas de usar por primera vez en toda su vida este regalo de la vista, y él está dirigiendo el uso de la vista de manera correcta. Señor, yo no he visto en toda mi vida, pero dime dónde está para poderlo ver, ¿sí? Ahora, quiero que vean que la respuesta de este hombre, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Es una respuesta que nos deja ver que algo ya había sucedido en la vida de este hombre. Vamos al versículo 17 para que veamos cuando una vez que él fue sanado, que su vista fue restablecida, vean cómo gradualmente algo fue sucediendo en el corazón de esta persona que lo lleva a ciertas manifestaciones, ciertas confesiones tan hermosas que comienza a hacer esta persona. Vean, en el versículo 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Tú qué piensas del que te abrió los ojos? Y él contesta: yo creo que él es un enviado de Dios. Vean, él está, una vez que fue sanado, él dice, necesariamente tuvo que haber sido un enviado de Dios. Ahora, vean en el versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, porque estaban atacando a Jesús de que era pecador. Él dice: miren, si el que me sanó es pecador, no lo sé. Una cosa yo sé, que habiendo sido yo ciego toda mi vida, ciego desde que yo nací, ahora veo. Hay un milagro en mi vida, algo que no puedo negar, algo que ustedes no pueden negar. Entonces yo no sé de qué están atacando a quien me sanó, pero yo sé, y aquí está la prueba, la evidencia de que la mano de Dios ha obrado en mi vida. Luego, versículo 27. Él les respondió: ya les he dicho que, y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y vemos que este hombre comienza a confrontar incluso a los mismos fariseos. Sus papás tuvieron miedo de que los fariseos los expulsaran, y esta persona, no, él no tiene miedo, él dice: no, yo los confronto, comienza a confrontarlos incluso al grado de decirles: ¿acaso ustedes se quieren hacer discípulos del Señor? Y luego en el versículo 31 vean lo que él dijo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces vemos que este hombre, cuando fue sanado, ya estaba dando evidencias de que había creído. Ahora él solamente está diciendo: Señor, dime quién es para que yo pueda creer en él, ¿sí? Entonces vemos que ya algo ha sucedido dentro de su corazón, ya ha estado Dios obrando en su corazón, ya el Señor ha estado obrando dentro de él, y él ya está creyendo. Por eso él dice: Señor, pues no sé quién es, dime quién es para que yo pueda, para que yo pueda creer en él. Ahora vamos al versículo 37. Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y aquí entonces tenemos una expresión muy hermosa: le has visto, es decir, tu vista fue restablecida por mí, yo te regalé el don de la vista, te regalé esta capacidad y ya le has visto. De hecho, estás hablando con él, ¿sí? Ahora vamos al versículo 3 para recordar y ver la maravilla de todo esto. En el versículo 3 dice lo siguiente: respondió Jesús: no es que pecó cuando estaban atacando los discípulos diciendo: ¿quién pecó? ¿Por qué razón está esta persona sin vista? ¿Porque pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús contesta: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿sí? Es decir, él nació así, sin vista, porque Dios tenía un propósito de manifestar las obras de Dios en algún momento de su vida. Y en ese momento, en ese preciso momento, después de toda una vida de sufrimiento, toda una vida de exclusión, de toda una vida de limitaciones, etcétera, ahí estaba la obra de Dios frente a él, y ahora Jesús le puede decir: tú le has visto, tú puedes ver, porque tú has recibido la sanidad de tus ojos, porque yo soy el Hijo de Dios, yo estoy aquí contigo, ¿sí? Solamente a dos personas el Señor Jesucristo les dijo: el que habla contigo, Él es el Hijo de Dios. Una de ellas fue esta persona, y la otra fue la mujer samaritana, ¿sí? Y vean, vamos al versículo 38, Juan 9:38, lo que contesta esta persona una vez
que él le dice, Señor, ¿quién es para que yo pueda creer en él? Y Jesús le dice, lo tienes frente a ti, yo soy el Hijo de Dios. Y vean la respuesta, creo, Señor, y le adoró, ¿sí? Entonces aquí tenemos algo muy hermoso. Ahora, vamos a Juan capítulo 1, versículo 3 en adelante para ver algunas consideraciones. Vamos a considerar algunos aspectos aquí para que veamos que cuando él contesta y él dice, Señor, creo, y le adora, es porque una obra de Dios se había realizado en la vida de esta persona. Juan capítulo 1, versículo 3, vean con atención, dice lo siguiente, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Aquí podemos ver que incluso nuestra propia vida existe porque el Señor creó nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tú existes porque Dios te ha hecho. Ahora vean el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, era la dirección de los hombres. Quiero que vayan siguiendo esto con cuidado. Ahora, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no abrazaron la luz. Y entonces aquí quiero que vean, en el mundo que Dios creó y en ese mundo que Dios creó que estamos tú y yo, ¿sí? Y que nosotros existimos porque Él nos creó, nada existe por su propia cuenta. Ahí la vida de los hombres era la luz de los hombres, es decir, había cierta luz en cada persona, había situaciones de que las personas entienden lo que es bueno, lo que es malo, etcétera. Y luego el versículo 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece, pero a pesar de que la luz viene a las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, las tinieblas no abrazaron la luz, ¿sí? Y esto significa que entonces recibir el mensaje de Dios, recibir el mensaje que Jesús expone, las tinieblas no la quieren recibir, ¿sí? Por eso es que yo les decía al principio, el trabajo que nosotros tenemos cuando estamos en la enseñanza, en la predicación, es poner atención, ¿sí? Estar con nuestra mente en las palabras que Dios está diciendo, porque este mundo lleno de tinieblas te va a estar jalando a no estar recibiendo lo que Dios está hablando, a decirte es más importante los compromisos que tienes, más importante los mensajes que te están recibiendo en este momento, más importante, échate un pestañazo en este momento, etcétera, porque las tinieblas no abrazan la luz. Luego versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Con estos textos que yo acabo de leer, quiero que vean que todo lo que existe, existe porque Él lo creó. Y que todo lo que existe se encuentra en tinieblas. Y que todo lo que está en tinieblas rechaza las palabras del Señor, rechaza al Señor. A eso se le llama ceguera espiritual, al igual como una ceguera física incapacita para estar admirando, para estar viendo lo que hay en medio de en todo el ambiente, etcétera. Pero vean la respuesta, vamos a Juan 9:38, la respuesta que dio esta persona. Él dijo, creo, Señor, y le adoró, ¿sí? Ahora, él creyó no porque él era bueno, él creyó no porque no había visto y porque Dios, el Señor Jesucristo, le restauró la vista, no, él creyó porque el Señor, de acuerdo a Efesios 2:1, Dios le dio vida a él estando muerto en sus delitos y pecados, y porque de acuerdo a Efesios 2:8, por gracia fue salvo por medio de la fe, y eso no fue obra de él, sino que fue un regalo de Dios, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Ahora, quiero que vean cómo responde uno que es muerto y que ha resucitado, cómo responde uno que es ciego y que es restablecida su vista por el Señor, cómo responde, vean el versículo 38, y le adoró, ¿sí? La palabra adoró es el término proscuneo, que significa postrarse y besar los pies. Es decir, él fue expulsado
porque estaban considerando que él estaba confesando que Jesús era el Mesías. Pero aquí él públicamente se va más allá de una manifestación de decir o de un reconocimiento de que Jesús es el Mesías. Él se va al grado máximo de adorarlo en público, de postrarse en la tierra y de besar los pies del Señor. Y entonces aquí nosotros tenemos dos clases de respuestas. Número uno, los fariseos. ¿Cuál es la respuesta de los fariseos? Hay que matar a Jesús, hay que oponernos a Jesús, hay que rechazar a Jesús. Y la respuesta de un hombre que ha sido sanado, que su respuesta es: creo en Jesús y quiero besar los pies de Jesús, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 39, y aquí mucha atención, por favor, en el versículo 39, porque el Señor dirá a continuación algo muy importante, dirá algo muy solemne, y dirá algo que o bien te va a abrir los ojos, o bien te va a llevar a la misma actitud que tienes para con el Señor hasta el día de hoy, y quedarás confinado a esa situación en la que tú mismo te estás engañando y no estás escuchando al Señor, y jamás podrás escuchar al Señor. Dice el versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Cuál es el contexto? Recordemos, el contexto es un hombre ciego que ha sido sanado, los fariseos que están atacando a este hombre que ha sido sanado y que atacan a las personas y que están en contra del Señor. Ahora quiero que vean aquí la sentencia que el Señor está dando, y es un cumplimiento, y es algo que se va a cumplir efectivamente en medio de nuestros tiempos. El Señor vino para que los que no ven, vean, y para que los que sí ven, no vean, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los que no ven? ¿Quiénes son los que no ven? Bueno, tenemos la ilustración, tenemos la referencia. ¿Quiénes son los que no ven? Tenemos a un hombre que no veía desde nacimiento. Entonces, él, si no veía de nacimiento, él entendía que no veía, él entendía que no podía caminar, él entendía que no podía salir, él entendía que no podía ir, transitar por largos tramos, él entendía que no podía trabajar. Es decir, una persona que no ve es alguien que sabe que está en tinieblas, que sabe que nunca va a salir de esas tinieblas, y como este hombre ciego, alguien que intenta cambiar pero no puede cambiar, alguien que dice sé que estoy en pecado pero no puedo salir del pecado, alguien que no puede librarse del pecado, y el Señor está diciendo: yo he venido para los que no ven puedan ver. Es decir, aquellos que están en esa oscuridad, pero que están reconociendo esa oscuridad, digan: Señor, ayúdame porque yo no puedo salir de aquí, y que puedan tornarse hacia Jesús. Y por otro lado están los que sí ven, y estos que sí ven, que el Señor se está refiriendo de manera específica a los fariseos, estos que sí ven son los que piensan que están en la luz, que piensan que están en todas sus capacidades, que piensan que no son malos, que no son tan malos, que no necesito al Señor, que con mi religión judía yo puedo caminar con Dios, obtener la salvación. A ellos vino el Señor para que no lo vean, ¿sí? Y entonces esto nos muestra que el Evangelio tiene un doble efecto. Escuchen con atención. El Evangelio que domingo a domingo nosotros estamos escuchando tiene un doble efecto. O puede producir que se abran tus ojos, o puede producir que se cierren tus ojos para siempre. Y el Evangelio entonces puede ser la noticia más hermosa para ti, o puede ser la noticia más terrible para cada uno de nosotros. Vamos al versículo 40 ahora, Juan 9:40. Entonces algunos de los fariseos, y vean qué interesante, que cuando el Señor está diciendo: yo he venido para que los que ven no vean, y los que no ven puedan ver, ¿sí? Vean cómo lo están entendiendo los fariseos. Dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y vemos nosotros aquí que los fariseos, bueno, entendemos que los fariseos estarían a 3 metros de distancia de Jesús, porque Jesús estaba con este hombre que había sido sanado y que había sido expulsado, y el reglamento era no acercarse a más de 3 metros con ellos. Pero vean que ahí están los fariseos.
Ahora nos podríamos preguntar, pero ¿por qué están ahí otra vez los fariseos? Que no expulsaron a este hombre, que no lo consideraron un hereje, que no lo consideraron un blasfemo, porque estaba reconociendo al Señor. ¿Por qué están ahí? Pero podemos ver la frialdad y podemos ver la crueldad de los fariseos. Vean, los fariseos no están ahí por el hombre expulsado. Los fariseos están ahí por ellos mismos, porque llegan y le dicen, Señor, ¿cómo es que estás diciendo que nosotros somos ciegos? ¿Acaso estás diciendo que nosotros también somos ciegos? Si nosotros somos los guiadores religiosos de esta nación, si nosotros somos los líderes de esta nación, ¿cómo es que estás diciendo que estamos ciegos? Y un fariseo el día de hoy podría decir, ¿acaso, Señor, estás diciendo que yo soy malo? Yo que no soy, yo que no soy tan malo, que no soy malo, que no me intereso por el destino eterno de mi alma, que no quiero nada contigo. ¿A poco me estás diciendo, Señor, que estoy ciego? Y el Señor, vean la respuesta contundente que da, ¿sí? Ahora, quiero que vean que los fariseos se están escudando en su condición de fariseos, de guías del pueblo, y le están diciendo a Jesús, te estás equivocando, nosotros no somos ciegos. Pero vean que realmente ellos estaban en una ceguera porque no querían reconocer que estaban en pecado, no querían reconocer que necesitaban al Señor, y hay muchas personas que no reconocen que necesitan al Señor porque se precian no malos, no tan malos. Las cosas de Dios no son interesantes para mí, tengo cosas más importantes, etcétera. Y entonces vean la respuesta que Jesús da en el versículo 41 para esos fariseos y para esas personas que consideran que no necesitan nada del Señor en sus vidas. Vean el versículo 41. Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos aquí? Cuando les dice, si fueran ciegos, es decir, si ustedes fueran ciegos, como cualquier ciego, reconocerían que están en una ceguera, buscarían ayuda para ser auxiliados, etcétera, para que les llevaran la comida y demás, pero ustedes estarían en principio reconociendo que están ciegos, que no pueden salir de esa ceguera, ¿sí? Entonces, lo que el Señor está diciendo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. ¿Por qué? Porque ustedes estarían reconociendo que están en pecado, estarían reconociendo que me necesitan, estarían reconociendo que necesitan a un Salvador, estarían reconociendo que son indiferentes a Dios, estarían reconociendo que son enemigos de Dios, etcétera. Estarían caminando hacia mí y pidiendo la salvación, y por eso no tendrían pecado. Luego dice, mas ahora, porque ustedes dicen, vemos, su pecado permanecen. Ellos en su soberbia decían, es que nosotros sí vemos, y tan vemos nosotros que podemos nosotros dirigir a toda esta nación y que somos los únicos que dirigen a esta nación. Y entonces, aquí el Señor les está diciendo, entonces, como ustedes dicen que sí ven, pero están en pecado, están en oscuridad, están en una ceguera espiritual, bueno, por eso su pecado permanece en ustedes, porque ustedes jamás se acercarían a mí, porque ni siquiera reconocen que tienen pecado en sus vidas, ¿sí? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, para ir cerrando ya esta enseñanza y para entender algunos aspectos muy importantes y muy necesarios que necesitamos nosotros comprender al respecto. Romanos capítulo 3, versículo 23, vean lo que la Biblia dice. Por cuanto todos pecaron, la Biblia está diciendo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Atención con esto. Por cuanto todos han pecado, todos incluye a todos han pecado, lo que provoca el pecado es que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que si hay pecado en la persona, no puede haber salvación, ¿sí? Entonces, Jesús acaba de decir, su pecado permanece porque ustedes dicen que sí ven. Es decir, es más terrible porque el pecado de los fariseos es un pecado voluntario. Ellos decidieron permanecer en su supuesta luz, en su supuesta visión que ellos decían que tenían, ¿sí? Porque ellos dicen, nosotros vemos. Y
en el caso de las personas, también el pecado es voluntario. Porque al momento de nosotros decir, yo no necesito al Señor, no, no es importante el Señor para mí, es más importante mi trabajo, es más importante esto, es más importante mis compromisos, hoy no puedo, Señor, estoy muy cansado. Cuando hay miles de argumentos para decir, no necesito al Señor, en ese momento tú voluntariamente estás diciendo, sí veo. Tan no necesito al Señor que yo solo me las puedo resolver a lo largo de mi vida, ¿sí? Pero si dices que yo veo, entonces el Señor dice, tu pecado está permaneciendo. Y todos los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es terrible porque los fariseos tenían al Salvador de sus almas frente a ellos, pero ellos decidieron abrazar su oscuridad, su ceguera espiritual, su religión, sus pensamientos, sus ideas, su conocimiento. Como el día de hoy las personas abrazan su manera de pensar, no, estás exagerando, esto no es así, no, yo creo que esto es así, yo al final me arrepiento, y tantas ideas, tantas cosas que va abrazando el hombre, pero ellos permanecen en su pecado, ¿sí? Y en el capítulo 10 el Señor continuará hablando de los fariseos y contra los fariseos. Voy a concluir esta enseñanza con con unos pensamientos. El primer pensamiento con el que quiero concluir, y veo que este capítulo 9 y en especial lo que hemos visto en este momento, podemos aprender es, número uno, que lo que más le importa al Señor no es si te expulsaron de la sinagoga. No es, entiéndase, no es cuánto estás sufriendo, qué injusticias tienen, qué enfermo estás. Los problemas que tú tienes realmente no es lo que le agobia al Señor, no es lo que le preocupa al Señor primariamente. Lo que le importa al Señor es si crees en el Hijo de Dios, ¿sí? Por eso, cuando nosotros tenemos oración y alguien quiere que oremos por una persona y dice, es que quiero que oren por tal persona para que Dios lo bendiga, preguntamos, bueno, ¿y esa persona es un hijo de Dios? No, no es cristiano, no conoce a Dios, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿crees en el Hijo de Dios? Lo importante es que crea en el Hijo de Dios. Lo más importante para el Señor es que tú creas en el Hijo de Dios, ¿sí? A Él le importa que creas en el Hijo de Dios, porque si crees, has sido salvado. Y si no crees, estás en condenación. Es decir, al Señor lo que le importa es lo que Él dice de tu alma, no lo que tú piensas de tu alma, ¿sí? No es tus ideas de, ahorita no, Señor, no quiero nada contigo. A Él le importa la eternidad de tu alma, ¿sí? Y segundo pensamiento, para concluir este capítulo, que es algo muy terrible. El Señor dijo, he venido para que los que no ven puedan ver y los que ven no puedan ver, ¿sí? Y aquí quiero recordarles que en el libro de Génesis, cuando se llena el arca de Noé, el que cerró la puerta, el que cerró la ventana, fue el Señor. Dice que Dios cerró esa puerta, y quiero que entendamos una gran realidad. Dios mismo sigue cerrando las puertas de la salvación el día de hoy, y lo sigue haciendo a todos aquellos que dicen, es que yo sí veo, porque Él ha venido para que aquellos que sí ven no puedan ver. Aquellos que no reconozcan su ceguera espiritual, que no reconozcan que no pueden salir de su ceguera espiritual, que no reconozcan que necesitan al Señor, a ellos el Señor Jesucristo es una promesa que dijo, yo vengo y les voy a cerrar los ojos para que no me puedan ver, ¿sí? Y esto entonces es algo muy terrible, ¿sí? Alguien podría decir, oh, eso significa que entonces es Dios mismo el que me va a llevar a una postura, a una condición en la que ya no le pueda reconocer. Y sí, efectivamente es lo que está diciendo el texto. Porque no reconoces tu pecado, porque no reconoces que necesitas al Salvador, porque no reconoces que no puedes salir de tu pecado. ¿Cómo sabemos que no lo reconoces? Porque sencillamente no estás buscando del Señor. Si tú estuvieras en una enfermedad terminal, si tú estuvieras en una enfermedad que te está consumiendo la vida
y te dicen, el especialista te puede atender un domingo a las 3 de la tarde y te puede atender en una ciudad que no es la tuya, tú harías todo lo posible para estar a las 3 de la tarde en ese lugar, en esa ciudad que no es la tuya, para que te atienda, para que vea esa enfermedad que tú tienes, ¿sí? ¿Cómo sabemos que no estás reconociendo las tinieblas en tu vida? Porque sigues viviendo conforme a la propia visión que tú tienes en tu vida, a tus pensamientos, a tus ideas, a que yo considero que esto es así, a que hay que aburrido es buscar a Dios, hay que porque se exagera esto y aquello, pero recuerda, el Señor está concluyendo y está diciendo, he venido para que los que no ven, vean, pero los que dicen que ven van a estar en una ceguera espiritual, ¿sí? Entonces, son palabras del Señor y sobre todo son palabras para aquellos que quieren coquetear con el Evangelio y que quieren llegar a pensar y decir, es que yo sí soy cristiano, es que yo sí estoy escuchando al Señor, cuando tú sabes que no estás reconociendo las tinieblas que hay en tu vida, ¿sí? Yo creo que este capítulo 9 ha sido a lo largo muy claro, a todo lo largo y ancho de este capítulo, ha sido muy claro todo lo que se ha expuesto. Hemos visto la realidad de la ceguera espiritual. Hemos visto la realidad del que dijo, yo soy la luz del mundo en medio de la ceguera espiritual. Hemos visto la realidad de que la luz misma viene a este mundo de oscuridad, pero hemos visto también la realidad de que este mundo rechaza a la luz, ¿sí? Y entonces concluyo con dos peticiones de mi corazón para cada uno de nosotros. La primera petición es que, y no sé hasta dónde nos va a guiar el Señor, y no sé hasta dónde va a guiar la vida de cada uno de nosotros el Señor, pero la primera petición sería que Jesús ilumine tu corazón y que por una obra milagrosa haga que en tu ceguera espiritual tú lo puedas ver. Es mi petición, que tú lo puedas ver, ¿sí? Y segundo, pido a Dios que Jesús te libre de cerrar tus ojos de manera permanente por el rechazo que estás dando al Señor y no creer en el Hijo de Dios. Y esto no es una amenaza, no es de, porque no creen en el Señor, entonces estás condenando. No, estas son palabras, es una réplica de lo que el Señor acaba de decir en este texto, ¿sí? Los ojos de uno que no ve, cuando son abiertos, dice, ¿quién es el Hijo de Dios para que yo pueda creer en Él? Y los ojos de uno que dice, yo veo, él dice, tenemos que matar a Jesús. Tenemos que quitar a Jesús. Tengo que quitar a Jesús de mi vida. Porque si pongo a Jesús en mi vida, tengo que vivir de acuerdo a su voluntad. Tengo que vivir de acuerdo a lo que Él quiere. No, pero yo quiero vivir mi vida conforme a mis pensamientos, a mis ideas, a mis propósitos, a mis compromisos, etcétera. Entonces yo no lo quiero, yo no lo necesito, yo no tengo tiempo para Él no es importante para mí. Más no estoy en ceguera porque sí conozco de Dios. Pero recuerden, los ojos de uno que dice que ve terminarán en una ceguera espiritual porque el Señor lo está prometiendo así. Dos promesas en dos sentidos y aquí la respuesta estaría en cada uno de nosotros. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Reconozcamos nuestra necesidad, nuestra oscuridad, nuestra ceguera delante de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por la exposición de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada domingo nos permites escudriñar tu palabra, Señor. Este ha sido un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Porque el día de mañana, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia, a la rendición de cuentas, Señor, estas palabras que domingo a domingo estamos escuchando, ¿serán gloriosas o será nuestro mayor terror? Porque solamente tú sabes si hemos creído en ti o nos mantenemos en nuestra ceguera espiritual, Señor. Pero hoy te rogamos que nos ilumines, que como Señor trajiste esta sanidad impresionante a este hombre ciego de nacimiento, Señor, así tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos libres de esta ceguera espiritual, nos ayudes a confrontar, a entender nuestro pecado, a reconocer que te necesitamos y poderte ver a ti, Señor, para creer en ti y adorarte como lo hizo este hombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.